Gracias inmensas, señores, por la oportunidad que nos dan al convocarnos hoy para hablar de tantos temas pendientes, sobre todo el tema del cambio climático, ese calentamiento global que hoy día está sacudiendo a Europa, Francia, Reino Unido, la parte norte de España, parte importante de Italia, Estados Unidos en el este y en el oeste, sufriendo una ola de calor extraordinaria. Temperaturas de 44, 45, 46 grados Celsius a la sombra, y eso le hace sentir a la gente que el cambio climático es una realidad. Así que gracias por convocarnos a conversar con ustedes y con el país sobre estos temas. Sí, me gustaría, Osiris, dirigirnos a la comunidad dominicana allá en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, que a partir desde ayer está soportando. Ayer hubo mucha lluvia, unos aguaceros torrenciales, y dicen que cayó 1.74 pulgadas en un día, la mayor cantidad de agua registrada en el Parque Central para un día. Pero cerca de 50 milímetros. Sí, pero ahora lo que viene es mucha agua para un día, mucho calor, y se está hablando de temperaturas hasta de 41 grados para el domingo, por ejemplo, que eso anda por encima de los 100 grados Fahrenheit. Así es. Sí, ¿qué se le puede recomendar a la gente? Mira, tú sabes que una práctica común en Estados Unidos, sobre todo en New York, y tú has vivido allá, es que la gente aprovecha julio, agosto, septiembre para irse al parque, al área verde. Y tú ves que sábado, domingo, las áreas verdes del Central Park y todos los parquecitos pequeños, en el suelo, la gente tirado en el suelo, lleva desayuno, lleva comida, lleva cena, y hasta que no baja la ola de calor, no se va a su casa. Tú tienes que esperar para New York este año una temperatura extrema por lo siguiente: estamos en un punto pico del cambio climático. Los datos que da la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, son de que el mundo está viviendo la década más calurosa jamás registrada desde que empezaron a llevar registros a partir de 1880. Y esa década comenzó en el 2014 con una temperatura récord. A partir de ahí, cada año supera el récord del año anterior. Bajo ese escenario, New York, que es una ciudad no húmeda, sino seca, tú que has vivido allá y el dominicano que vive allá, y más de 700,000 personas dominicanas se estima que viven en New York como estado, no solamente New York como ciudad, New York como estado, viven allí y saben la diferencia entre el calor dominicano y el calor de New York. Tú tienes en República Dominicana un calor húmedo donde tú sudas, tú transpiras y te refrescas como un radiador. Pero New York es un clima totalmente seco. La humedad del aire es muy inferior a la humedad del aire aquí en la República Dominicana, y en consecuencia tú no sudas. Y por eso tú ves tanta gente que tiene en la mano una Coca-Cola o una Pepsi-Cola o una botellita de agua o una cerveza. Y tú ves los muchachos que abren el hidrante en la calle, y aunque los bomberos vienen y los amenazan con multarlo, ellos no hacen caso y se meten debajo del agua. Y tiene el alcalde al final que decir: déjenlo, porque la temperatura es tan alta que termina siendo sofocante. Esa situación tú la vas a ver ampliada en este año, porque la situación es preocupante. Lo que tú estás viendo en Europa, lo que tú estás viendo en California, lo que tú estás viendo entre la zona de la Florida y la parte norte de New York, sin llegar a Boston, es una señal clara de que las temperaturas se han disparado, y esto le ha dado inclusive pie a Joe Biden para seguir adelante un debate que él ha tenido en los últimos días con las decisiones que han estado impulsando los republicanos. Los republicanos lograron ganarle a Biden en la Suprema Corte de Justicia en una sentencia donde 19 estados estaban oponiéndose a que la Agencia de Protección Ambiental sea quien trace las pautas en materia de calidad de aire que tiene que ver con la industria eléctrica. Y fruto de eso, entonces, Biden dijo: ok, me voy al Senado, donde en el Senado tenemos 100 miembros, 50 republicanos, 48 demócratas, 2 independientes, pero han logrado que uno de los demócratas se le cambie de posición, que es Joe Manchin. Ese es un republicano, esa es una quinta columna republicana. Sí, él está jugando con una quinta columna republicana. Entonces, bajo ese escenario, la única opción que le queda a Joe Biden. Al revés, es un republicano razonable. No, pero en este caso es una quinta columna. Joe Manchin tenía 2 opciones: o estar del lado de la posición demócrata o irse del lado republicano. Él es el senador de Virginia Occidental, y Virginia Occidental le da prioridad al uso del carbón. Estado minero. Claro. Entonces, ¿qué dijo él? Bueno, ¿dónde me pongo? ¿Del lado
de la posición demócrata o del lado de la posición de la industria. Y dijo, me voy del lado de la posición de la industria. Y entonces Biden dice, bueno, pues tendré que tomar decisiones en base a órdenes ejecutivas. Pero es una situación muy tensa que hay ahora mismo en Estados Unidos con el tema del cambio climático. El cambio climático es un tema global, pero vamos aquí al territorio insular, al Caribe. Estamos aquí desarrollando ahora mismo la 21ª conferencia de ministros de medio ambiente, iberoamericana de medio ambiente, y en ese marco dijo el recién entrenado ministro de medio ambiente que aunque nosotros contribuimos muy poco a las emisiones, pero el compromiso es global de 100.000 millones de dólares. ¿Cuál sería tu recomendación de políticas internas para alcanzar los objetivos que nosotros tenemos de descarbonización al 2050? República Dominicana, ¿qué política tú les recomendarías al gobierno? Mira, tú sabes que hay dos sectores fundamentales que son los que más aportan dióxido de carbono a la atmósfera. En primer lugar, la industria eléctrica y en segundo lugar, el transporte. Cada vez que tú consumes en tu casa 100 kilovatios hora de energía eléctrica, con tu bombilla o en esta cabina, estás aportando 65 kilogramos de dióxido de carbono a la atmósfera. Y cada vez que tú recorres 100 kilómetros en tu auto, utilizando combustibles fósiles, estás aportando 15 kilogramos de dióxido de carbono a la atmósfera. Bajo ese escenario, el esfuerzo que está haciendo el IPCC, que es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, es que todos los países reduzcan sus emisiones a la mitad de lo que eran sus emisiones en uno de dos periodos. O en comparación con el 95, y si no puedes, porque es muy forzado para ti, en comparación al 2005. Tú acabas de decir, con mucha propiedad, con mucha razón, que la República Dominicana es uno de los países que menos aporta al calentamiento global, porque hay dos cifras, pero la cifra que yo siempre utilizo es 0.00025%. En consecuencia, ese valor, para el que sabe matemática, ni suma ni resta. Ni suma ni resta. ¿Entiendes? Comparado con un 28% de China, o con un 18% de Estados Unidos, o con un 9 a 10% de la Unión Europea, no suma ni resta. Ahora bien, sí hay un compromiso que está firmado desde la cumbre de París, que la dirigió Barack Obama en ese entonces, de que cada país tiene que reducir sus emisiones a la mitad. Por eso el gobierno está haciendo esfuerzos para que las plantas eléctricas que todavía utilizan derivados del petróleo, como Bunker C número 6 o Bunker C número 2, cambien a gas natural, porque el gas natural emite un 25% menos que los derivados del petróleo, claro, y un 35% menos que el carbón mineral. Y que bajo ese escenario, el IPCC pondera positivamente el cambio de la matriz que haría el gobierno dominicano. En la industria del transporte, lamentablemente, no estamos haciendo nada. Se supone que a partir del año 1980 debimos haber priorizado el uso de catalizadores en los vehículos para comprimir el dióxido de carbono y que lo que salga a través de tu tubo de escape sean unas gotitas de agua. Es que el mecánico te quitaba el catalizador. Te quitaba el catalizador. Claro, ¿por qué te lo quitaba? Porque tiene plata. Ahora se lo está robando. Que la vendía caro. Sí. Y tiene rodio que lo vende caro. En Santiago hay esta minería. Claro. Pero la mina es el vehículo ajeno. Claro. Aquí comenzaron los mecánicos a vender plata y rodio a partir de quitarle a tu vehículo el catalizador, porque ellos sabían que un catalizador en fábrica te cuesta entre $2.500 y $3.000. Entonces te decían a ti, como dueño del vehículo, quítale eso, que eso aquí daña el vehículo. Eso en Estados Unidos que se necesita, allá no daña el vehículo, pero aquí lo daña. Pero y no, te lo digo porque mi vehículo no tenía un catalizador y un mecánico trató de persuadirme de que dije, venga acá, usted sabe más que el fabricante. Sí, entonces te dicen, pero no lo bote, guárdemelo ahí. Que claro, yo, él te lo lleva. Sí. Y de movilidad eléctrica, sígueme diciendo tu propuesta. Entonces, ok, con el tema eléctrico, tú sabes que al día de hoy el 41% de la energía se está produciendo con gas natural. El 31% se está produciendo con carbón mineral. Hay un 11% que se está produciendo con derivados del petróleo que hay que migrarlo hacia el gas natural. Y el restante 17% es amigable con el medio ambiente, porque esas son las fuentes alternativas. Ahí tú tienes la hidroeléctrica, que es un 7%,
tienes la eólica que es un 6%, tienes la solar que es un 2% y tienes la biomasa que es un 1%. Pero todavía es poco comparado con el 41% que estamos produciendo con gas natural y el 31% que estamos produciendo con carbón mineral. Bajo ese escenario, tan pronto el gobierno pueda desprenderse de lo que es el subsidio al sector eléctrico, que estaba en $1.200 millones, después bajó a 1.000 millones, ahora anda en el orden de $700 millones, porque ahora tú estás produciendo energía de menor costo, y al tú tener en tu matriz mayor componente de energía de menor costo, porque Catalina 1 y Catalina 2 son de bajo costo, AES Andrés es de bajo costo, tú tenías 3 plantas que te sacrificaban bastante, claro, lo que era Coyentri, que era de gasoil, ahora trabaja con gas natural. Claro. Por tanto, tú tienes una gran economía de escala ahí en esos 300 megas que te produce allá en San Pedro de Macorís, que anteriormente o lo pagabas caro o no lo ponías en línea. Y lo mismo hiciste con Quisqueya. Pero había que pagarlo. Había que pagarlo contractualmente. Sí, sí. El contrato lo establecía. Felipe. Pero ahora ya tú la puedes poner en línea porque ahora opera con gas natural. Se llevó una línea del gasoducto desde Boca Chica hasta San Pedro y ahora Energas trabaja en sus 3 turbinas de 100 megavatios cada una con gas natural. En consecuencia es amigable al medio ambiente, pero al mismo tiempo el costo de generación y puesta en línea es muy bajo comparado con lo que era anteriormente el costo de generación y puesta en línea. Siri, nosotros tenemos un año muy atípico. Lluvia en primavera, tenemos lluvia en verano, poco usual, lo que advierte una temporada muy activa de huracanes en la República Dominicana. Hemos estado viendo algunos datos estadísticos, se ha experimentado un calentamiento de las aguas, sobre todo del océano y del Mar Caribe, y ya se han anticipado algunas tormentas, sobre todo en la zona del Pacífico y en la cuenca del Golfo de México. Y a mí en perspectiva me gustaría que tú nos hablaras de ese tema, porque estamos nosotros preparados en medio de una pandemia, por un lado, una crisis real, mundial, de combustible, de encarecimiento de los costos. Nos estamos preparando mentalmente para la entrada en una temporada tan activa que diezma tanto la producción local en la República Dominicana como son los huracanes. Mira, eso es un buen tema, Felipe, porque esa pregunta que tú te haces, debíamos hacerla todos los dominicanos, todos los días, varias veces al día. Y te voy a decir por qué. Hace un par de meses la Gobernación de Puerto Rico organizó un foro para tratar entre República Dominicana y Puerto Rico el tema de los impactos directos que provocó el huracán María en septiembre del 2017. Aprovechando que ahora recibió unos $50,000 millones de la FEMA, que es la Agencia de Administración de Desastres en Estados Unidos, y ellos quieren que República Dominicana participe. Pues me invitaron a formar parte de la delegación, allí estuvo el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, y estuvieron todos los secretarios de todas las áreas, del área eléctrica, que se cayó todo el sistema eléctrico. Todo el sistema eléctrico se cayó. Y un detalle que a veces la gente no maneja mucho a nivel de, digamos, a nivel transversal en la sociedad, lo maneja solamente la gente como ustedes, que manejan muchas informaciones, y es que en Puerto Rico, y ellos lo reconocían, la mayoría de la gente que murió con el huracán María no murió por la carga de viento, ni murió por la inundación. Murieron en los hospitales por falta de energía eléctrica. Gente que estaba en diálisis y se apagó el sistema. Gente que tenía un respirador artificial y se apagó el sistema. Gente que estaba con un problema cardiovascular y se apagó el sistema. En medio de una cirugía. En medio de una cirugía y se apagó el sistema. Hospitales que durante 30 días no tuvieron energía eléctrica y no había dónde conseguir un generador alternativo. Ni combustible. Y comunidades apartadas, decía el propio gobernador en la reunión que sosteníamos allá, que hubo comunidades que todavía 11 meses después no tenían energía eléctrica. Ustedes veían las filas en los medios de comunicación, la gente buscando agua y buscando alimentos. Y después que hacían la fila de agua y de alimentos, hacer otra fila donde había una estufa comunitaria para tú preparar tus alimentos en esa estufita uno a uno. Y aquello era un calvario. Te lo traigo a colación porque nosotros siempre hemos creído en el Caribe que estamos preparados para recibir cualquier impacto de cualquier fenómeno meteorológico.
Todo el mundo sabe lo que pasó aquí con San Zenón. Te puede decir, bueno, pero eso fue en 1930. Y David. Lo que pasó con David, que Y fue en el Olga. 79. Lo que pasó con Olga, que fue en el 2007. Y George. Y George, que fue en el 98. Eso quiere decir que cada uno de esos fenómenos meteorológicos nos ha dejado huellas donde todavía tenemos gente damnificada viviendo por ahí en Barrancones, Así es. porque no hemos resuelto el problema y las márgenes de nuestros ríos se han densificado más. Si tú vas a cualquier río, incluido de los Sama, donde gobierno tras gobierno se ha hecho un desalojo parcial, pero la gente vuelve y se te mete ahí. Entonces, de repente, tú le tienes una carga de problemas a la Defensa Civil, al Centro de Operaciones de Emergencia, a la Comisión Nacional de Emergencia, a los bomberos, a la Cruz Roja, a los comunitarios que trabajan en ese tema. Entonces, es un tema que obligatoriamente el gobierno tiene que asumirlo como un tema número uno en la agenda, prepararnos para un fenómeno meteorológico. Porque con el cambio climático, y así lo ha planteado de manera formal la Organización de las Naciones Unidas, cada vez que Antonio Guterres se ha referido al tema, ha dicho, señores, el cambio climático es una realidad que cada año nos va a provocar más tormentas que van a derivar en huracanes y que van a terminar en más daños. Entre Harvey, Irma y María, que vinieron consecutivos uno detrás del otro en el año 2017, provocaron pérdidas por 306 mil millones de dólares. ¿Qué país del Caribe soporta eso? No lo soporta República Dominicana, no lo soporta Haití, no lo soporta Jamaica, no lo soporta Cuba. Fíjate que lo que tú tuviste en Katrina, con Katrina allá en New Orleans, todavía te deja huellas. Lo que tú tuviste en Houston con Harvey, todavía te deja huellas. Lo que tú tuviste en New York, ¿tú recuerdas cuando Sandy fue un desastre en New York? Te inundó las estaciones del tren, el 1, el 2, el 3, el J, el L, el M, todo el downtown. Se te inundó porque todas son estaciones soterradas y el agua subía arriba. Entonces, bajo ese escenario, nosotros tenemos que estar conscientes de que no estamos preparados, que debemos hacer cosas para reducir el impacto, de forma tal que podamos mitigar el efecto directo que nos van a estar provocando las tormentas y huracanes. Y recuerda que en el año 2020 tuvimos un récord. El Centro Nacional de Huracanes, junto con la Universidad de la Florida y junto con la Universidad de Colorado, previeron que podíamos tener entre 9 y 16 tormentas, mínimo, y terminamos con 30. Ingeniero, usted decía que es muy poco lo que se ha hecho, por ejemplo, en materia de transporte para reducir la emisión de dióxido de carbono. Así es. ¿Cuáles cosas pudiera hacer el gobierno que pudieran ser viables y factibles para lograr esa meta? Por ejemplo, en términos de transporte. Sencillo. Primero, priorizar e incentivar la importación de vehículos eléctricos. Que me exoneren. Exonérenlo de impuestos. Cuando tú lo exoneres de impuestos, la gente va a preferir ese al otro porque ese le va a salir más económico. Segundo, penalizar impositivamente vía las aduanas a los vehículos de mayores niveles de emisión. California lo hace. California, primero, antes de darte la autorización de tránsito de tu vehículo, te monitorea el tubo de escape. Claro. Ahí, con una auditoría, te hace de cada gas monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de azufre, óxido nitroso, y te chequea el particulado fino, PM10 y PM2.5. Si tú no cumples para atrás, acuérdense el caso de Volkswagen, ¿se acuerdan? Feo, que todavía Volkswagen está cargando sobre sus hombros la mala imagen que le generó eso, porque le instaló un software al vehículo que cuando detectaba que había una auditoría ambiental, alteraba los datos y te daba un resultado distinto. Cuando lo sometieron a prueba in situ y transitaron el vehículo desde Los Ángeles a Seattle, se dieron cuenta, con un medidor ahí montado, el vehículo corriendo, se dieron cuenta que las emisiones eran 4 y 5 veces superiores a lo que la fábrica había reportado, y eso hundió económicamente a Volkswagen. Lo que quiere decir que tú puedes hacer eso perfectamente. Tú puedes incentivar la importación de los vehículos de menos emisión. Y tú tienes las aduanas ahí que puedes controlar eso perfectamente con una resolución, con una normativa. Si quieres hacerlo más formal, lo puedes hacer con una ley. Esa ley que te incentiva el auto menos contaminante y tú exonerarlo de impuestos durante 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y al otro penalízalo, claro, pone un impuesto alto. ¿Qué va a hacer la gente? Va a preferir el que más le conviene y lo va a hacer. Osiris, tú has propuesto en estos días el tema de que se revisen las estructuras, especialmente las escuelas,
para prepararla para eventuales sismos. Hasta el momento, tengo entendido, no hay aún la tecnología que permita predecir cuándo va a ocurrir con precisión un sismo. Sí. Sin embargo, en días pasados, como desconocedor de esta área, vi como que hubo 16 movimientos sísmicos en la República Dominicana en diferentes puntos, pequeños, prácticamente insignificantes, pero 16 movimientos. Esto pudiera, de alguna manera, combinándolo con lo que tú decías, ser una voz de alarma de un eventual movimiento de más, vamos a decir, de más impacto, que pudiera de alguna manera obligar a tomar medidas mucho más contundentes en ese orden. Mira, siempre que tú veas un evento sísmico pequeño en alguna parte del planeta Tierra, te está diciendo que ahí hay actividad sísmica que algún día puede ser grande. Donde han ocurrido terremotos grandes en el pasado, van a seguir ocurriendo terremotos grandes en el futuro. Pero libera energía. Mientras más tiembla... Sí, te libera energía, cierto, pero hay una variable. Y es como cuando usted estás en la guerra y hay un francotirador que te está disparando. Él te disparó 1, 2, 3, 4 veces. Tú no sabes cuánto. Tú no sabes cuántos proyectiles le quedan. Sí, tú puedes pensar que le queda 1 y a lo mejor le queda 100. Sí. Quizás tiene un cofre cargado de proyectiles. Eso pasa en la naturaleza. Fíjate que Conde dice, todavía no tenemos un mecanismo predictivo, que es donde está la clave. Y como no tenemos un mecanismo predictivo, tú todavía no puedes medir cuánta energía residual te queda en el subsuelo cuando ocurre un evento sísmico. Recuerda que el terremoto del 4 de agosto del 46, que fue de magnitud 8, sí, 8.1, 4 días después te generó una réplica de 7.6. Exactamente. Igual que en Chile. Entonces, ¿qué es eso? Oye, otro terremoto casi tan grande como el primero. Ahora, Conde, se está trabajando aceleradamente la investigación científica para asociar la perturbación del campo electromagnético en las zonas donde hay contacto de fallas que puedan liberar energía elástica. Tú tienes, por ejemplo, la falla que es el límite de contacto entre la placa tectónica de Norteamérica y la placa del Caribe, que a veces la gente piensa que es una línea de falla, ¿no? Son muchas fallas que están una al lado del otro porque la roca se estuvo rompiendo por un empuje. Entonces, cuando va a ocurrir un terremoto, hay una compresión de la roca. Esa compresión de la roca hace que los silicatos que están ahí presentes generen una corriente piezoeléctrica. Y esa corriente piezoeléctrica te genera un pequeño campo electromagnético local, puntual, en la zona de rotura. Pero ese campo electromagnético local actúa como un ruido dentro del campo electromagnético natural que te rodea la Tierra y que te protege de la radiación cósmica. En consecuencia, tú puedes medir dónde el campo electromagnético está produciendo una perturbación. Google está trabajando ese tema y lo está chequeando con los cables de fibra óptica que rodean todo el planeta y que llevan voz y data. ¿Por qué? Porque se ha probado que en los minutos previos al evento sísmico hay un cambio de polaridad, hay una perturbación. Y ese sistema, a la vuelta de 5, 6, 7 años, si los animales los 7. Incluso ahora mismo hay un pez que se está manifestando y que lo están tomando como referencia. De aguas profundas, que sube a la superficie cuando hay actividad sísmica por esa perturbación del campo electromagnético. Me voy a otra área que usted domina muy bien. Es apasionante. Y que está relacionada al tema de los suelos. ¿Cuál es la área que Osiris no domina bien? Yo no conozco ninguna. Bueno, por ejemplo, yo sé que él no es terapeuta de divorcio. El único con el que tú puedes competir es no, al revés, yo no salgo. Yo no le doy ni por los tobillos. Este es el mejor equipo que ha podido armar. Bienvenido aquí en esta cabina. Ustedes son excepcionales todos. Y gracias, Ingeniero, y creo que es así. Tenemos unos compañeros extraordinarios. Extraordinarios, de primer nivel. Usted el tema de suelos lo domina muy bien. A mí siempre me ha llamado la atención. Vivimos en un mundo donde el commodity más valioso, la materia prima más valiosa es la información. Con la información se toman decisiones, se hacen todos los estudios, levantamientos y estrategias. Hay países, y siempre se cita el caso de Estados Unidos, es necesario citarlo, que tienen un extraordinario estudio de sus suelos. Donde quiera que iba el ejército norteamericano, lo primero que llegaba no eran solamente las botas y las armas, era un geólogo que tomaba una muestra de los suelos. Y ahí está la biblioteca del Congreso estadounidense, están las extraordinarias capacidades de información que tiene la CIA, el CIA Factbook. Entonces, República Dominicana, ahora que se está estudiando una ley de ordenamiento territorial que debería
influir en las leyes de densidades urbanísticas, en las leyes relacionadas al uso y preferencia de uso de suelos. ¿Tenemos un levantamiento que ha sido actualizado? ¿O el que tenemos es insuficiente? ¿O se ha propuesto, alguien ha decidido, la academia, no sé, Osiris, retomar el tema? ¿O tenemos ya suficiente información de toda la tipología, de todas las cargas y posibilidades de tipos de suelo que tiene nuestra geografía nacional? Mira, tú lo planteaste muy bien desde el principio hasta el final. Y qué bueno que trajiste. Hombre inteligente. Claro, qué bueno que trajiste un dato que poca gente conoce. Estados Unidos, donde quiera que llega primero con sus geólogos. Aquí trajo en el 19 a Vaughan, a Condit y a Ross. La información. Esos soldados que vinieron a la primera invasión venían con 3 geólogos: Vaughan, Condit y Ross. Y eso, mientras los otros estaban en sus asuntos militares, ellos estaban haciendo un armas y conocimiento, reconocimiento geológico de la República Dominicana. Le entregaron la data a Estados Unidos y se publicó en un libro. Está publicado el libro. Un reconocimiento geológico de la República Dominicana, que tiene ya un siglo. Y le dijeron donde quiera que había oro, Sí, ¿verdad? sí, está ahí. A eso fue que vinieron. Ahí está. Sí. Te dicen donde hay oro, donde hay plata, donde hay petróleo, donde hay cobre. hacer un puente, era para saber dónde había oro. Además de saber dónde hacer un puente, también saber dónde había oro, plata, cobre, níquel, zinc. Eso está identificado ahí. Si quieres el libro, te lo presto cualquier día, porque lo ha reimpreso 2 veces la Sociedad Dominicana de Bibliófilos. Porque es una joya. Me gustaría que tú me regalaras un libro de eso. Es una joya, te voy a conseguir uno. Es una joya. Un reconocimiento. Entonces, ¿qué pasa? En la medida en que tú identificas los diferentes tipos de suelos que tú tienes, arcilla, ¿sabes para qué dan? limo, arena, aluviones, caliche, roca sedimentaria, roca ígnea intrusiva, roca ígnea volcánica, roca metamórfica. Entonces tú pones ahora eso sobre la mesa como la base de tu ordenamiento territorial. Lógico. ¿Por qué? Porque en un suelo agrícola como el de Moca tú no debes tener urbanismo. Exacto. Porque el suelo que es bueno para la agricultura es pésimo para la ingeniería. Se te asientan las obras, se te cuartean las casas y pierden valor. Y mañana en 50, 80, 100 años tendrás tú que ir a comprar todas esas casas, demolerlas para sembrar yuca y plátano en Moca. Escríbelo, que va a ser así. ¿Por qué? Porque tu territorialidad con vocación agrícola es limitada. Sin embargo, tú la estás priorizando para el urbanismo, cuando los terrenos estériles son los que tú debes destinar al urbanismo. Antes de irnos al corte y venir, porque tanto Rosendo como Susana tienen preguntas, ¿sí o no? ¿Es satisfactorio lo que tiene la academia en las manos para eso? Todavía falta. No, todavía falta bastante información que hay que completarla. Quisiera hacerle esta pregunta para que usted edifique mejor a todas las personas que nos escuchan. ¿Existe el Servicio Geológico Nacional, que al parecer no está en el imaginario colectivo, para hacer la carta geológica, los procesos geológicos, los recursos hídricos y demás, para caracterizar todo el suelo? Usted hizo una propuesta de que el Estado debiera de hacer exploraciones y creo que sí, para conocer lo que tenemos. ¿Qué usted haría si estuviese en manos de usted la toma de decisiones para fortalecer el Servicio Geológico Nacional, o si cree que a través de esa entidad pública que debiera hacerse ese primer acercamiento del proyecto? Sí, mira, el Servicio Geológico Nacional se ha convertido en el departamento de geología de mayor tamaño que tenía la Dirección de Minería. Ese trabajo que hace hoy el Servicio Geológico Nacional, que es una creación relativamente reciente, eso lo hacía antes el Departamento de Geología de la Dirección General de Minería, donde yo participaba como geólogo. Aunque usted sabe que esta es competencia nacional para todos, para recomendación. Pero que no, igual, la Dirección General de Minería tenía competencia nacional. Nosotros ya hacíamos la geología de la Cordillera Septentrional. Pero que no solo para temas mineros de caracterización geológica. Claro, pero es que la Dirección de Minería te hacía la cartografía geológica. Claro. Y esa cartografía geológica te la acompañaba de una cartografía geoquímica, dividida en geoquímica de sedimentos, geoquímica de suelos y geoquímica de roca. Entonces tú podías darle soporte, como lo hacíamos, al Ministerio de Obras Públicas. Exacto. En ese entonces, en los años 80, cada vez que Obras Públicas tenía que hacer un puente, le pedía a la Dirección de Minería que le hiciera una evaluación geológica del emplazamiento.
y la dirección de te lo digo porque en algunas ocasiones la dirección de minería delegó en mí para que yo fuera como el geólogo de minería a ver el sitio del puente y hacerle una geología para decirle cómo hacer el puente para que cuando hubiese una crecida del río no se llevara el puente, para que tú no tuvieras que poner una fundación directa sobre grava y arena o sobre arcilla cuando a lo mejor tenía roca a 2 metros o a 3 metros de profundidad y podía empotrar los cimientos del puente dentro de la roca. Quiere decir que el servicio geológico está llamado a hacer, como tú dices, un trabajo fundamental. Lo ha extendido al área de la sismicidad porque tiene 2 microzonificaciones sísmicas. Y la primera, la de Santiago. La ley lo envía a hacer. Claro. Y tiene la de Santo Domingo. Esa microzonificación sísmica tiene que estar en manos del Ministerio de Vivienda y del Ministerio de Obras Públicas, de forma tal de cualquier obra que tú vayas a hacer en cualquier parte del país, pública o privada, esté sobre la base de la información del tipo de suelo. Por eso, José Luis preguntaba, ¿se está usando eso como base para un plan de ordenamiento territorial? Debería. Es que para tú saber dónde tú vas a priorizar escuelas, industrias, hospitales, industria, carreteras, turismo, tú necesitas saber qué tipo de suelo tú tienes ahí y cómo responde ese suelo. El día que hay una lluvia, ¿se satura o no? ¿Se encharca o no? ¿O absorbe toda el agua o no por la porosidad? ¿O el día que hay un sismo, amplifica o no el espectro sísmico? La información que te puede dar el Servicio Geológico Nacional de un determinado emplazamiento es multilateral. No solamente te sirve para la minería, te sirve para la planificación del territorio, y te sirve para la geotecnia, te sirve para la agricultura, te sirve para el turismo, te sirve para la industria. Le voy a decir para qué sirve. Cuando la guerra de Afganistán, en una cueva en Tora Bora estaban unos individuos del grupo aquel de ¿cómo se llamaba? Lo que queda. De Osama Bin Laden. Y para saber a dónde... Ahí fue que él murió, en la cueva de Tora Bora. Para saber a dónde dirigir un misil que acabó con un grupo de ellos, la determinación del lugar donde estaban se supo, porque en un video que grabaron, por la porosidad de la roca que estaba detrás, se supo específicamente qué cuevas tenían ese tipo específico de piedra. Y ahí fue. Sí, esa era la cueva de Tora Bora. Así que. Es que la geología es fundamental. Tú ves que la NASA en su equipo tiene una plantilla de geólogos que son los que están evaluando las fotografías que se toman para ver qué tipo de roca hay ahí y cómo llegó esa roca ahí. ¿Qué proceso? Increíble. El proceso geológico que generó eso. Vamos a abrir las líneas telefónicas, señores, para que la gente pueda aprovechar. Y con la presencia de Osiris, además de los otros temas, los temas políticos, económicos, pues también puede aprovechar estos temas interesantísimos que como siempre vierte con nosotros este ingeniero geólogo, este científico sobre todo. Gracias, y con interés siempre en lo político y lo social, porque Osiris no es ajeno también a las inquietudes en el campo político. Saludos, buenas. Completo. Buen día. Buenos días, José Luis. Para explicarle al ingeniero, José Luis. Él te escucha. Con respecto al terreno que la gente se pone a construir en los barrios pobres, que construyen edificios de 4 y 5 plantas, la gente pobre que va haciendo pinino poco a poco. Sí. Y entonces el terreno no está apto para hacer una edificación de 4 o 5 o 6 plantas. Eso cuando viene a ver, pues cuando sucede un terremoto, eso se puede ir al suelo. Dígame así al ingeniero que los barrios construyen así de esa manera. Eso es así. Si tú no has evaluado bien la respuesta sísmica de ese emplazamiento, se puede producir eventualmente, si es arcilla, si es limo, si es arena, un efecto de amplificación. Y si es arena fina, con bajo valor en el ensayo de penetración estándar y saturado de agua, se te puede producir un peor efecto, que es la licuación sísmica. Y cuando hay licuación sísmica de un lado, el edificio se te volteó y ya no tienes manera de recuperar el edificio. De los países que usted estaba en América Latina, esas preguntas se las hago yo como oyente. Yo llamé, como dije Felipe, ¿cuál país de América Latina, Chile, Perú, Bolivia, tiene mejor preparación de sus recursos humanos en temas de suelo? Chile, innegablemente. ¿Verdad que sí? Chile. Chile por mucho. Muy superior a Perú, muy superior a Ecuador. Yo he recorrido el continente completo dictando conferencias sobre estos temas en una red que era la red CITED, que era el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Y yo tenía que ir 3 y 4 veces al año a diferentes países a dictar conferencias sobre deslizamientos, sobre terremotos, sobre tormentas, sobre inundaciones, y el país que está mejor preparado, evidentemente, es Chile. Oh, sí, no me sorprende para nada. Saludos, buenas. Buenas. Adelante. Yo quería decirle al ingeniero que aquí, cuando el ayuntamiento va a supervisar una construcción, lo que supervisa es el plato y debería de ser la zapata.
Óyeme, excelente. Mire, genial. Usted dio un jonrón ahí. Usted ganó el derbi de jonrón ahí, ¿verdad? Ganó el derbi de jonrón ahí. Y entonces el inspector llama al constructor aparte. Yo no sé qué es lo que conversan y todo queda bien. Sí. Ganó el derbi de jonrón ahí. Sí. Buenas. La siguiente llamada, saludos. La sacó por los 400. Saludos, buenas. Buenas. Adelante, aproveche. Te habla Juan Carlos desde La Vega. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bien, un saludo para todos ustedes, excelente equipo. Gracias. Saludos. El gobierno de la mañana. Una pregunta para el científico y geólogo Osiris. Osiris, yo soy un ciudadano de La Vega y me preocupa porque tú sabes que se han dado muchas versiones sobre la explotación de Loma Miranda. ¿Qué opina usted como científico? ¿Cuál es su opinión sobre si se debe explotar? Prepare los oídos. O no, o se afecta eso, los cauces de los ríos, porque hay la empresa que quiere explotarla dice que no va a afectar, pero gran parte de la ciudadanía dice que no se puede explotar. Entonces, usted como científico y geólogo, ¿qué usted opina sobre esa situación? Espero su respuesta. Mire, eso es un tema que tiene que discutirlo en detalle entre la Presidencia de la República, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Energía y Minas y la sociedad civil. Por varias razones. Primero, porque hay una concesión minera otorgada ahí desde la era de Trujillo que le da derecho al concesionario a explotar el mineral que está en el subsuelo. Ahora, el Estado debe decidir si explota o no explota. Si el Estado decide no explotar, entonces de algún modo tendrá que compensar al concesionario porque tiene un derecho adquirido. Y en un Estado de Derecho los derechos se respetan. Si usted es dueño de un apartamento, usted es dueño de una finca, usted es dueño de un carro y usted tiene su título, el Estado tiene que reconocerle ese título que usted tiene. En este caso hay una concesión minera otorgada que no la otorgó ni el gobierno actual, ni el anterior, ni el otro. Eso viene arrastrado desde la era de Trujillo y en consecuencia tiene que sentarse a definir qué se va a hacer, cómo se va a hacer, si se puede o no se puede, pero eso tiene que ser un tema de política de Estado. Pero sabemos que es, perdón, no, ahí mismo, sabemos que esa es una facultad, una prerrogativa que tiene el Estado Dominicano de decidir si explota o no explota lo que es Loma Miranda. Ahora, a nosotros nos gustaría conocer, me imagino que es la inquietud del amigo oyente, la opinión de usted como un técnico calificado en materia no solamente de geología, sino también de minería. ¿Qué cree Osiris de León? Si es pertinente o no la explotación de Loma Miranda. Mira, el Estado lo que tiene que evaluar ahí es la metodología que presenta la empresa para extraer el mineral. ¿Qué tanto impacto le va a provocar a la flora, al suelo y al agua? Tú tienes ahí un arroyo, que es el arroyo Jagüey. Entonces, evaluar con una línea base, que es lo que hace la evaluación de impacto ambiental, te identifica flora, fauna, suelo, agua y aire. Sobre esos valores, entonces le monta la variable social y ese es el estudio de impacto ambiental que lo acompaña de un plan de manejo y adecuación ambiental. Si eso le satisface al Estado, entonces el Estado lo autoriza, indistintamente de que los técnicos de la Dirección de Minería o del Ministerio de Energía y Minas estén a favor o en contra. Lo que se busca es la sostenibilidad de cualquier actividad. Si la minería se puede hacer ahí de manera sostenible, yo no veo por qué el Estado no puede hacerlo. Ahora, si la minería no va a ser sostenible y va a dejarte un pasivo ambiental que tú no lo vas a poder recuperar, entonces no tiene sentido. Yo lo que creo es que entre el Estado y la sociedad tienen que definir una cosa: la línea que marca la minería del pasado de la minería del presente. Porque en el pasado se cometieron muchos errores en la minería, no solamente en la República Dominicana, sino en diferentes partes del mundo. Entonces la minería del presente arrastra esas culpas. Sí. Y al arrastrarla, la gente te dice, pero van a hacer eso, yo no estoy de acuerdo, me van a dañar eso, me van a destruir eso. Pero hay un elemento, Siri, alrededor de ese tema. Primero, ciertamente hubo una concesión de exploración minera. Balaguer, y creo que fue de explotación minera. No, exploración. No, tiene explotación. Sí. Pero hay que recordar que esa zona la declaró Balaguer como reserva natural por decreto. Primero, eso era una propiedad privada. Luego el presidente Hipólito Mejía deroga el decreto que declara esa zona como reserva natural y la empresa Falconbridge Stratton Nickel compra a los propietarios que tienen la titularidad de ese terreno
de donde están instaladas cerca de 5,000 tareas de tierra ahí en la zona de Loma Miranda. Y obviamente tenemos la Constitución del año 2010. Esa Constitución del año 2010 prioriza el tema del derecho medioambiental por encima de cualquier otro derecho. Ahora bien, Loma Miranda, que está prácticamente en la vertiente suroeste, más o menos, de la cordillera central, en el macizo central de la cordillera central, mirando hacia la que deriva todas sus aguas hacia los principales ríos. Estamos hablando de el río Yuna, hacia allá deriva su agua, la presa de Rincón y todos esos ríos que recorren cosas. La idea es la siguiente: ¿qué cantidad de minerales pueden estar en el subsuelo de esa zona de Loma Miranda? Tú y yo que conocemos cómo la Falconbridge explotó la Loma Peguera, cómo explotó la Loma del Caribe, cómo explotó todos esos yacimientos, y que lo que ha hecho es una especie de siembra pantalla para cuando tú vas por la autopista Duarte, observa todo tipo, perdón, por mi opinión. Está bien, óyeme, yo estoy equivocado. Pero hay alguna cosa. Yo te entiendo, Felipe, a ti, estoy tocando intereses tuyos. Pero hay que hacer unas precisiones que son objetivas. Pero no, es que yo no me diga la precisión que yo tengo que hacer, yo estoy equivocado. Pero tú estás diciendo que se declaró una de las áreas protegidas o una de las áreas restringidas y no es. Pero esa es tu opinión. Yo tengo, no, pero es que eso no es una opinión, eso es una. Pero escúchame, por favor. Pero no, también pero terminar. Déjame decirte, vamos a orientar los oyentes. No, es que espérate, no. Lo vas a orientar tú cuando yo termine mi pregunta. Está bien. Cuando yo termine el pregunta, tú lo orientas. Sí, yo no lo voy a, yo no estoy desorientando los orientes. Te puedo traer el decreto de Joaquín Balaguer. Escúchame, te puedo traer, y Osiris lo sabe. Te puedo traer el decreto. Estoy haciendo una pregunta a Osiris, no me interrumpa, por favor. Pero de eso por favor, quiero hacer mi Pero tú aporte. vas a tener oportunidad, esto hasta las 11. Vamos a terminar uno y el otro. Esto a las 11. Entonces, Osiris, para concluir. No, yo la hago, sí. Osiris, la pregunta es la siguiente. Ante este escenario que nosotros hemos tenido con el tema de Loma Miranda, ¿crees que es pertinente tú la explotación de Loma Miranda por el hecho de que tú sabes más que nadie que luego de que Falconbridge compró esos terrenos y colocó a Estrata Níquel en las bolsas de valores, una empresa que había cerrado prácticamente sus operaciones, las acciones de la Falconbridge se dispararon de manera exponencial, sobre todo de Estrata Níquel, cuando le vendieron Estrata Níquel? No, mira, cuando Estrata Níquel le compra a Trelleborg, que había sido la propietaria anterior y que le había comprado anteriormente a Falconbridge, lo hace bajo un esquema que es diario en las empresas mineras. Las empresas mineras están en bolsa y se compra y se vende. Todos los días. Es decir, hoy es A, mañana es B, pasado C, el dueño. Y a veces ni los propios empleados se han enterado que cambió. Lo primero que se vendió a futuro en el mundo fueron minerales. Son los minerales. O sea, no, pero cuando yo me refiero a que cuando tú me dices a mí que tú declaras y tú sabes cuánto declaran la reserva de níquel en la zona de Loma Miranda, y tú vas a vender, obviamente, que se te dispara, porque yo tengo todos los datos. Lo que yo estoy hablando, no estoy hablando aquí para desorientar a la gente. Lo estoy diciendo porque tengo datos que te lo puedo traer a ti, a cualquiera que se siente aquí conmigo. Tú sabes, Felipe, que el Estado siempre permite no, que... No, espérate, tú estás diciendo que tiene datos. La transferencia de esa concesión le evaluó el Ministerio de Energía y Minas. Espérate. Cuando mi persona era directora jurídica. Yo conozco muy bien lo que usted está diciendo. Yo no te estoy descalificando, pero yo te estoy diciendo sobre precisiones que tú estás haciendo que no son ciertas. No, es que tú te equivocado. No, que no son ciertas. Es que está bien, pues déjame que yo esté equivocado. Está bien. Yo te entiendo a ti perfectamente y entiendo. Te entiendo a ti perfectamente y entiendo a Osiris como hombre de la minería. Pero vamos, no vamos a irrespetar a Osiris. Y te entiendo a ti. Muchas veces, Felipe, a mí me tocó en el gobierno de Balaguer desestimar proyectos mineros que llegaban a la presidencia de la República. El presidente lo mandaba a la Comisión Nacional para Medio Ambiente. Usted puede poner un caso específico, el Yujo, en Bonao.
Se lo pasaron a la Comisión Nacional para Medio Ambiente, la Comisión me lo pasó a mí, fuimos, evaluamos y entendimos que no era pertinente y así le dijimos al presidente, no, mire, en esa área específica no es pertinente. Pero claro, esa área estaba justo en la margen izquierda del río Yuna, que es el río más caudaloso de la República Dominicana y que transita 90 metros cúbicos por segundo. En el caso de Miranda, el río que tú tienes es el río Jagüey. El río Jagüey transita 0.5 metros cúbicos por segundo. Ciertamente, como tú dices, es parte de la cuenca del Yuna. Ahora bien, es importante que se hable de la cuenca del río Yuna en relación a la minería, porque el río Yuna es el único río del país que transita por las 3 grandes operaciones mineras metálicas. Pero es el río menos contaminado del país. Está menos contaminado que el Jaina y menos contaminado que los Sama. Y pasa primero por Falcondo, al lado, tangencialmente a Falcondo. De ahí pasa por la zona de Maimón, donde le entra el río Maimón y el río Sin, que vienen de la operación de Cormidón, y de ahí va por la presa de Atillo, se va a la otra zona, y ahí le entran afluentes que salen de la operación minera de oro y plata de Barrick. Cuando tú muestreas el río en diferentes puntos, y lo hemos hecho, te puedo decir que en el gobierno de Hipólito Mejía, para que no se piense que es un tema de ahora, cuando recién creado el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que era secretaría, no era ministerio, me pidieron las máximas autoridades que les acompañara a una visita sorpresa a Falcon Bridge. Sorpresa, sin avisarle. Llegamos a la puerta, allá dijimos, queremos hacer una auditoría ambiental. ¿Quiénes son? Venimos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Nos abrieron las puertas, entramos y comenzamos a tomar muestras en cada sitio que entendimos pertinente en base a un plano topográfico que llevamos con nosotros. Tomamos las muestras, las etiquetamos, se mandó al laboratorio y no apareció la contaminación. ¿Tú conoces la toma de muestra semanal que hace el Ministerio de Medio Ambiente con participación de la academia? No hay esa contaminación que dice la gente realmente. ¿Y tú conoces la reforestación de la, perdón, tú conoces la reforestación de Loma Peguera? Sí, porque la realidad hay que decirlo. Mira, lo que plantea Felipe, que es una preocupación hasta cierto punto válida del tipo de reforestación, es el monocultivo. Porque los ingenieros forestales no están muy de acuerdo que tú reforestes las áreas intervenidas por la minería con un monocultivo, como el tema, por ejemplo, de la casuarina quisetifolia o de la acacia mangium. Pero eso se puede sustituir perfectamente por el bosque nativo si hay un acuerdo entre el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Energía y Minas y las empresas mineras, de forma tal de que esa reforestación sea con especies propias de la zona y no necesariamente con las de rápido crecimiento. El proceso de reforestación de la casuarina se usa por el rápido crecimiento y la acacia mangium por el rápido crecimiento, pero tú puedes hacerlo paralelamente con especies forestales propias de la zona para devolverle el bosque original. No, y además también se pueden tomar las decisiones siempre con data real, porque en el momento de Loma Miranda también había gente que si tú te llevabas de ella, ahí nacían el Nilo y el Amazonas. Sí, la madre de las aguas. Entonces también cuidado con eso. La madre de las aguas. Pero resulta que el tipo de minería que hace Falcon Bridge Dominicana, todo el mundo sabe que una minería totalmente a cielo abierto. Todo el mundo desconoce y todo el mundo la lo realidad. Sabe. Y solamente hay que sobrevolar a Falcon Bridge para que vean qué es lo que hace a la seta entera sobrevolar el área de explotación de Falcon Bridge. Gracias. Llévatelo, Cundo.